Gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos ofrece de poder compartir con ustedes y mostrar un poco más de lo que hacemos cada día en las más de 30 filiales de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el corazón del Nordeste, con Salcedo, Cotuí, Sánchez y San Francisco con su centro nordeste. Además de eso, cada una trabajando de la mano para ofrecer los servicios de medicina de rehabilitación a nuestros usuarios, a nuestros pacientes que se convierten en nuestras familias. Qué bueno es escuchar la recuperación en su propia voz, y hoy tenemos un poderoso testimonio precisamente en voz de uno de nuestros usuarios. De igual manera, una charla de prevención que tiene que ver con el tránsito, y obviamente queremos presentarla a cada una de ustedes por un profesional de la materia, por un doliente de San Francisco y de todo el Nordeste. De igual manera, una conversación preciosa donde estuvimos conversando, interactuando con el doctor Miguel de la Cruz. Él, como ortopeda profesional, como un médico destacado que labora con nosotros, que contribuye a lo que tiene que ver con la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Y hoy no se puede usted perder todo el contenido que hemos preparado y cada una de las sabias opiniones del doctor Miguel de la Cruz. ADR Somos Todos apenas comienza, y esta es la invitación para que no te muevas de tu asiento. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco de Macorís, trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, ADR, y su filial Cotuí ofrecen la más completa gama de servicios de medicina de rehabilitación para toda la población de la provincia Sánchez Ramírez. Consultas de fisiatría, psicología, terapia física, terapia del habla, terapia ocupacional, intervención temprana. Laboramos horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle 27 de febrero, número 11, teléfono 809-585-2031. Rehabilitación Somos Todos. Mi nombre es Glenny Ramírez. Yo soy encargada de efectos ortopédicos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco. Es una satisfacción enorme. Primero, porque uno puede dar lo mejor de sí. Permiten que uno crezca como persona y que uno pueda ver que las limitantes que presenta una condición no te limitan a tú ejercer un trabajo productivo que sea bueno para todos. Glenny es una persona muy respetuosa, y desde que estoy en la institución le he conocido como alguien que se lleva muy bien con todos sus compañeros. No se debe medir una persona por la condición que tenga, sino por la funcionabilidad que ésta pueda desarrollar en su área de trabajo. Yo pienso que los empresarios pueden darle la oportunidad a la persona, porque Glenny es un mayor ejemplo a seguir. Darle las gracias a una de las escuelas de choferes de San Francisco de Macorís, quien nos ofrece a través de uno de los profesionales de la materia, un experto, nos habla cómo prevenir accidentes, una charla preciosa que además yo diría que va más allá de un accidente, de respetar las
leyes de tránsito, yo creo que nos hace mucho mejor ciudadanos. Escuchemos cada palabra durante el programa ADR Somos Todos. Influye mucho, como es el humano, nosotros como personas, el vehículo y la vía. Siempre y cuando una persona sea prudente conduciendo, difícilmente tenga un accidente. Si el vehículo está en buen estado, difícil que ese vehículo sea chocado. Y si la vía pública está en buenas condiciones, pues es difícil que nosotros obviemos un edificio, un hoyo, un accidente. Sí, factor humano. En el factor humano, nosotros como personas tenemos muchas cosas que nos atraen en este caso. Miren, está la distracción. Nosotros a veces quizás en la vía pública, alguien nos llama, o hace un silbido, ¿verdad? Miramos de frente y llegamos detrás de un vehículo. Influye mucho también que la persona, ¿verdad? Sensible, el hombre, una muchacha elegantona, buena, muy elegante, mira de lado, para que no se vaya a sorpresa y pase una mira de frente y ya está debajo de otro vehículo. Y así sucesivamente. Distracciones, el celular influye mucho en esto. Las personas a veces vamos chateando, hablando por teléfono, quizá una mala información de ese teléfono, o en esa llamada, entonces usted tenga una reacción. Esa reacción conduce a que usted quizá pueda perder el control y fallarse. Está el cansancio, el sueño, la fatiga. Hay muchas personas que quizá amanecieron en su trabajo, se sienten cansados, un poco fatigados, no se sienten bien. La reflexión de los ojos son un poquito muy cansonas. Quizá no se tomó la pastilla ese día, quizá tomó alguna pastilla que no hay efectos secundarios y le da sueño. Eso influye mucho. Y el estado de salud también de esa persona, ya lo que hemos mencionado. Falta de conciencia vial o conciencia vial. La persona a veces no queremos dar paso a otra persona. Si todos en el momento damos no importa que tenga la preferencia, déle paso, usted va a ver siempre una sonrisa. Usted da paso a ver siempre una sonrisa. A veces usted se mete de imprudente, lo que va a haber es odio o intriga o palabras obscenas. Demos el paso siempre, demos la preferencia, eso es lo mejor para la defensiva. Falta de conciencia vial, carencia de valores humanos influye mucho, nuestra formación en la conducción de la vía pública, el irrespeto consciente a las normas de tránsito, no respetamos las normas de tránsito, dice un padre, no nos paramos, no estacionamos ahí, cede el paso, no lo damos, el paso peatonal, las personas, nosotros vamos caminando, todo lo que nosotros hagamos, o sea, todo lo que está en la calle que caminamos somos transeúntes, somos peatonales, y las personas a veces, el conductor por imprudencia, no da el paso, no nos cede el paso nosotros como seres humanos. Todo eso es conciencia, entonces te da conducta y la formación de la persona. Exceso de velocidad o velocidad inadecuada, a veces vamos a velocidad muy lenta en un lugar donde tiene que ser más de 80 o más de 70 y a veces vamos a 20 o 30 y que está tranquilo avanzar. Y el tipo muy olvidado, hablando de sus circunstancias por teléfono o pensando en algo. Y eso está una atrás que mata más. Pero también influye mucho cuando una velocidad por lo menos prudente y la persona va demasiado rápida, esto influye en los accidentes de tránsito. Ingesta de alcohol o drogas. Hay personas que no pueden estar diarios si no se toman un trago porque es algo que le afecta mucho y esta persona tiene que ser por lo menos controlada bajo un programa. Y el día que no toma es algo que inesperado, propuesto a cualquier cosa que pueda suceder. Nosotros pues tomamos en cuenta, podemos compartir en ese momento, podemos quizá tener la agilidad de que no pasen las cosas. Pues puede ser que no prevé eso, pero es algo improviso que pasa constantemente cuando uno menos está esperando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues a través de las circunstancias, pues buscar la mejor forma factible de uno poder evitar eso. En este caso, recuerden que la institución encargada de regularizar es la DGC, que anteriormente era la AME. Ahora, con la nueva ley que creó el Estado Dominicano, pues
La DGC pasa en control absoluto, dirigido por el Intran, y lo que va corresponde a las diferentes directrices que esta comanda. Bien, primero es, nosotros siempre cuando estamos en la vía pública, tenemos la palabra de accidente. ¿Qué es un accidente? ¿Por qué pasa? Nadie lo puede evitar, son cosas improvisadas. Concepto de accidente, dice, es un suceso eventual e inesperado que involuntariamente altera el orden regular de las cosas, resultando daños a las personas o objetos. Siempre que haya por lo menos un vehículo involucrado y en movimiento son consecuencias de los accidentes. Aquí hay tres factores imprescindibles, que es la persona, el vehículo y la carretera, en una vía pública. De eso depende cada una de su trayectoria. La persona, el individuo como ser humano, como responsable de conducir el vehículo, el mismo vehículo que esté en buenas condiciones, que tenga todo lo que prevé la ley, y la carretera o la autovía, que es lo que nosotros pues a través de lo que vamos avanzando vamos conociendo a través de informaciones, de las calles, de muchas cosas que estamos viendo constantemente. Bien, dale ya, por favor. Aquí hay algo que influye mucho en cuanto a la consecuencia de los accidentes. ¿Qué sucede con nosotros como persona primaria, como empresa que pertenecemos a ella? Estas son las diferentes consecuencias. Primeramente, ustedes saben que nosotros como naves motores, mayormente en vehículos, cuando ocurre este tipo de accidentes, tenemos estos eventos. ¿Cuáles son? Menos productividad, tenemos menos horas de estudio, gasto por hospitalización, gasto por medicamentos, crisis familiares y mutilaciones. Miren, la DGC siempre prevé usar casco protector. Me refiero a los motoristas porque son los que más son afectados y son las víctimas grandes. Todo está bien hasta que no pase el accidente. Cuando un agente le dice a esa persona que use el casco protector, no es que es un invento, es porque en esta parte, una de las materias que pasa de lo práctico, de lo que es normal a la teoría, es tránsito. Aquí nada es inventado, aquí todo es lo que sucedió. Cuando una persona impacta con un vehículo sin casco protector, viene lo que son laceraciones, viene lo que son problemas craneales o rotura de hueso interno de la cabeza. Esto sucede porque al impactar sin el casco protector, pues sufre la persona. Ahí viene lo que son los traumas fuertes y una familita pues que no tenga por lo menos una buena producción, inmediatamente lo que va a hacer es buscar dinero, porque no se puede dejar morir la persona. Entonces, muchas veces, por no usar ese casco protector, impacta a esa persona por prevención o no usarlo. Aquí vienen todos los problemas y crean, no solamente en ese aspecto, también los vehículos con lo que llamamos cuando nosotros ponemos cinturón de seguridad. Sucede esto. Estas son las consecuencias de los accidentes. Pase. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación Somos Todos.
Es el doctor Miguel de la Cruz, nuestra entrevista central. Nos habla sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud de rehabilitación, la parte de medicina de rehabilitación, y hoy, por supuesto, les invito a cada uno de ustedes a poner la mayor atención a cada una de sus palabras. Nuestra entrevista central, hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Vladimir de la Cruz. Sin duda, uno de los hombres más experimentados en lo que tiene que ver con cirugía, traumatológicamente, con cirugías de la columna y, por supuesto, cirugía en sentido general. Hoy, él va a conversar con nosotros específicamente sobre dos temas: la columna y cómo manejar, cómo tratar una persona que acaba de accidentarse y hasta el traslado a la referida clínica o centro de salud. Dos temas importantes que de inmediato vamos a saludar al doctor. Un placer para nosotros tenerle con el programa ADR Somos Todos. Y de inmediato, doctor, preguntarle a usted cómo se siente sirviéndole a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Bueno, para mí es un placer servir a una institución como lo es Rehabilitación, una institución sin fines de lucro que ha venido a enaltecer lo que es la calidad de atención médica aquí en San Francisco de Macorís, un modelo de atención en salud, ya que, como tú bien sabes, la rehabilitación es parte fundamental de lo que es a diario mi especialidad, que es el trauma. O sea, los fisiatras son nuestro brazo derecho, porque son los encargados, una vez uno establece y ha hecho un trabajo diagnóstico y de tratamiento, el fisiatra es el encargado de rehabilitar precisamente a ese paciente y de reintegrarlo de una manera eficiente y productiva a la sociedad. Excelente la introducción, y yo quiero destacar que estamos llegando a miles de personas en todo el Nordeste y el mundo a través de la internet en nuestro programa ADR Somos Todos TV, donde, doctor, precisamente su participación hoy tiene una connotación importante, porque de seguro que muchos de los que nos están mirando ahora mismo pueden tener alguna situación, alguna condición que podamos advertir o que simplemente podamos hacer que ellos se acerquen hasta un profesional y tratar de evitar problemas mayores. Doctor, para que ellos conozcan un poquito sobre usted, sobre su perfil. Correcto. Yo actualmente soy el director del Departamento de Traumatología del Centro Médico Siglo XXI. He hecho varias especialidades y varios fellowships se llaman en medicina. Entre ellos se destacan, yo soy prácticamente del Nordeste el único ISC que hay. He hecho un diplomado en artroscopía y medicina de deporte, y tengo también un fellowship en alineación y reconstrucción de miembros inferiores. Un hombre con mucha experiencia, y es exactamente quien nos acompañará en el tema la columna. Doctor, ¿qué es la columna? Correcto. La columna es una estructura ósea cuya función es mantener erguido el tronco. Es una estructura altamente importante, ya que es la que va a contener en su interior una de las estructuras anatómicas más importantes que tiene nuestro organismo, que es precisamente la vía de conexión del sistema nervioso central del cerebro hacia cada uno de los órganos y sistemas que tiene nuestro organismo. Por ende, la columna es de vital importancia mantenerla de una manera adecuada, saludable, y prevenir las posibles incidencias que se pueden presentar en ella, ya que la columna es un órgano vital. Se dice hoy en día que la columna es como si fuera la vía de conexión directa entre lo que es nuestro sistema central y cada uno de los órganos vitales que tenemos en nuestro organismo. Doctor, cuando una persona le duele cualquier parte en la espalda, tiende a decir que le duele la columna o que tiene un problema en la columna, aún sin saber clínicamente que puede ser cierto. ¿Cuáles son los principales problemas que puede generar dolores en la columna? Correcto, es una excelente inquietud, y yo no lo diría de esa manera. Yo diría muchas veces que el dominicano tiene muchas veces mucho arraigo y dice siempre que todo el que le duele la espalda, que es el riñón, y se le olvida muchas veces que en nuestra cavidad abdominal existen toda una serie de órganos que cada uno puede presentar un dolor. Y en ese sentido es importantísimo diferenciar un dolor visceral o un órgano
a el dolor propio de la columna. Y se dice que la columna tiene una característica de un dolor que es muy poco conocida por la población general. Generalmente todo aquel paciente que tiene un dolor de la columna va a tener el dolor que se va a irradiar hacia miembros inferiores. Si el dolor no se irradia a miembros inferiores, que le coja la pierna, que le coja la rodilla, que le coja el pie, de una manera significativa y característica, es muy poco probable que ese dolor sea un problema intrínseco de la columna. Hay que buscarle otra causa, pero el dolor de columna tiene esa característica, que se va a irradiar siempre a miembro inferior, ya sea la pierna o el muslo. No sube. No sube. O sea, yo siempre pongo el ejemplo como una corporación de energía eléctrica que esté en la capital y le lleve, por ejemplo, la energía a La Vega y San Francisco. Si usted le corta el alambre que viene hacia San Francisco de Macorís, los que están en La Vega no tienen por qué sufrir ese apagón. Entonces, así mismo se comporta el sistema nervioso central, se comporta la columna. La columna va a doler desde el área donde está el nivel del problema hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Cuando el dolor se irradia hacia arriba, hay que buscar siempre otra consecuencia de ese dolor, pero es muy poco probable que sea un dolor discógeno o un problema intrínseco de la columna per se. Doctor, ¿cuáles son los problemas que más frecuenta usted como médico, como a sus pacientes? ¿Cuáles son los que más vienen aquí con problemas en sus columnas? Sí, mira, la columna debemos de dividirla prácticamente en dos grandes vertientes, lo que son los dolores que son asociados, que se van a manifestar en el área de la columna, y los dolores propios de la columna como tales. Afortunadamente, los problemas discógenos, que son los de importancia médica, son los menos frecuentes. Generalmente lo que vemos con más frecuencia son los espasmos paravertebrales, que son los músculos que rodean la columna, y es lo que uno ve con más frecuencia y ve a diario. Ya los problemas discógenos, que son ya de características de mayor importancia desde el punto de vista médico, son menos frecuentes. Sin embargo, se dice hoy en día que la columna es la principal causa de ausencia por un problema médico que no sea un accidente laboral. Se dice que de 8 de cada 10 pacientes van a tener un dolor que lo va a discapacitar o un dolor de importancia durante el transcurso de su vida. Siempre esto va a estar asociado, va muy de la mano con el estado de salud que nosotros le damos a este órgano, vamos a llamarlo órgano o sistema vital de nuestro organismo, porque nosotros tenemos la costumbre muchas veces de hacer fuerza de una manera inadecuada o mantener una postura inadecuada de manera sostenida, lo cual se va a traducir con un dolor de importancia médica o un dolor de importancia considerable, que va a discapacitar a ese paciente y lo va a motivar y lo va a hacer ir al médico. Como te dije anteriormente, gracias a Dios, la mayoría de dolores son espasmos y no son discógenos. Sin embargo, es importante siempre que cuando usted presente este tipo de patología, acuda a un profesional de la materia, ya que los problemas que son de importancia médica a nivel de la columna lo pueden a usted traer una discapacidad y lo pueden dejar hasta en silla de ruedas si no es tratado de una manera a tiempo. Excelente esa última parte, y vamos a hacer énfasis, doctor, si usted me lo permite, en aquellos pacientes que tienen una situación que es menos grave, porque ya hablar de la incapacidad para caminar tiene que ser o un accidente o una parte que poco a poco puede ir en progreso. ¿Cómo es el proceso, doctor, para un paciente que llega aquí por primera vez con un dolor y que puede ser exactamente de la columna, pero que no es tan grave? Terapias, cuándo se requiere cirugía, ¿cómo podemos explicarle eso a los pacientes? Correcto, mira, afortunadamente, según los estudios actualizados, se debe de evitar la cirugía en la mayoría de los casos de los problemas que son de la columna intrínseco, porque la columna es un sistema que médicamente nosotros los ortopedas o los neurocirujanos que trabajamos en esa área, es un sistema que es poco agradecido. Generalmente cuando usted opera una columna, siempre el paciente va a mejorar su condición que tenía de base previa, pero siempre va a quedar con una molestia, porque es un órgano de mucha movilidad y es un órgano en el cual intervienen toda una serie de sistemas, tanto intrínsecos como extrínsecos, que van siempre el paciente a quedar con un dolor residual. Sin embargo, hoy en día vemos totalmente lo contrario. Vemos hoy en día que todo el que tiene un dolor discógeno, cuando se ha diagnosticado, obviamente, que es un dolor propio de una característica, con una característica, como dijimos anteriormente, intrínsecas, ese paciente lo que le ofrece muchas veces es una cirugía de entrada. Y es lo último que se debe hacer. Siempre el paciente debe ser evaluado, se le debe diagnosticar realmente cuál es su problema. Ya gracias a Dios hoy en día contamos aquí en la región con resonancia magnética, que podemos precisar
con mucha asertividad y con mucha eficiencia cuál es la causa real de ese problema, y debemos siempre de ser sometidos a un tratamiento médico. El paciente de columna nunca se le puede llevar a cirugía sin usted haber agotado todos los pasos. Yo le digo al paciente siempre, esto es como una escalera que usted va a subir a una segunda planta. Lo último que usted debe pensar en una cirugía, y siempre debe de cumplir con cada uno de lo que es el esquema de tratamiento en esta entidad antes de llegar a una cirugía. Se dice que el paciente debe de esperar no mínimo de 3 meses con un tratamiento que sea para ello, siempre en combinación con terapia física. El fisiatra es nuestro brazo derecho en este sentido, y juega un papel importantísimo en lo que es la reintegración del paciente que tiene un dolor discógeno. Cuando el paciente está aquí, que ya cuando es referido a la Asociación Dominicana de Rehabilitación o algún fisiatra, ¿en qué momento, después de los medicamentos, después de probar que puede caminar sin dolor o con el dolor, ya debe estar visitando la terapia? El paciente con el dolor puede asistir al fisiatra. O sea, hay lo que se llama una terapia térmica, hay lo que se llama radiofrecuencia, una serie de coayudantes que van a incidir sobre el problema intrínseco que tiene ese paciente y lo van a rehabilitar de una manera más efectiva y mucho más rápida. Siempre debe ser en combinación. Una vez se detecta y se hace el diagnóstico, el paciente debe ser referido al fisiatra y debemos hacer un equipo a fin de que el paciente sea el beneficiado. O sea, debemos de hacer medicina hoy en día, lo que se llama medicina de vanguardia. La medicina de vanguardia hoy en día no es más que usted dejarse ayudar y hacer el engranaje para que el paciente se reintegre de una manera eficiente y rápida, y no quedarse con ese paciente medicándolo cuando usted sabe ya que existen condiciones que nos pueden ayudar a que ese paciente se reintegre más efectivamente. En un paciente mayor de edad es más difícil un tratamiento y una recuperación que en uno que sea más joven. Claro que sí, o sea, ya en el paciente anciano o envejeciente, como se le debe llamar, es un paciente que ya tiene un sistema óseo muchas veces osteoporótico, que llamamos osteoporosis a una condición que afecta el hueso y lo debilita. Muchas veces el paciente, cuando no tiene osteoporosis, tiene la condición contraria, que es una artrosis o desgaste de la articulación, y ese mismo desgaste articular va a hacer que ese paciente tenga una recuperación más tórpida, al igual que muchas veces son pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen una condición mórbida, que van a impedir que usted le coloque un tratamiento o que lo someta a un problema, a un tratamiento de terapia física de una manera mucho más eficiente, con lo cual va a mermar que ese paciente sea de una manera rehabilitado y reintegrado a la sociedad mucho más lento. Y en el área que es tan amplia de los deportistas, ¿qué tan frecuentes son los problemas en la columna en una persona que normalmente se ejercita, que es un atleta? Sí, es muy frecuente, los problemas en los deportistas es muy frecuente, sobre todo porque los deportistas, el que practica deporte de impacto, ya sea por ejemplo el básquetbol, el que corre, va a presentar muchas veces degeneración de los discos intervertebrales, y esos discos intervertebrales muchas veces van a comprimir las raíces nerviosas que salen de la médula espinal, y ese paciente va a tener un dolor muy discapacitante que afortunadamente, como dijimos anteriormente, va a tener un tratamiento conservador y se va a poder rehabilitar y reintegrar a su actividad de una manera mucho más sana. Siempre hay que recalcar que una de las condiciones que desencadena este tipo de dolor, que se asocia a discopatía o dolores lumbares con mucho más frecuencia, son las cargas pronunciadas hechas de una manera inadecuada. O sea, cuando usted va a coger algo del piso, siempre debe de hacerlo, tratar de flexionar las piernas y agacharse de la manera más recta posible. Con esto vamos a hacer que el peso de lo que usted está cargando se transmita a las piernas y que no lo reciba la columna. Y con esto estaremos evitando un problema que le puede a ustedes generar grandes secuelas en un futuro. ¿Podemos agregar otras causas, doctor? Hablando ya directamente en ese tema, causas que provocan problemas, diferentes problemas, no solamente hernia o cualquier otra, en la columna. ¿Cómo cuidarla? Sí, lo que dije anteriormente hay que recalcarlo. Es extremadamente importante mantener una postura adecuada, y en ese sentido vemos, por ejemplo, a diario, como nosotros tenemos un personal muchas veces de oficina que se pasan horas y horas sentados en una postura. Esto va a ocasionar que los músculos que están
a nivel de la columna lumbar entren en una espasticidad, un estrés, un espasmo, que se va a traducir como dolor. Y por ende es de suma importancia que cuando usted esté sentado en una posición correcta en su silla, ya sea secretaria o un empresario, cada 40 a 45 minutos usted se pare de esa silla, distienda su organismo, distienda su cuerpo, y eso va a evitar de que usted tenga un espasmo muscular paravertebral, que es una de las causas de ausentismo laboral más importante a nivel mundial hoy en día. ¿La hidratación importa en este caso? Claro que sí. Nosotros debemos de tomar diario de 8 a 10 vasos de agua. Cuando usted no ingiere esa cantidad de agua, los discos intervertebrales, que son como la gomita que separan un hueso de otro, se deshidratan, y esto se puede traducir como una hernia discal, o se puede romper ese disco y causar lo que es per se una hernia discal, al igual que se va a traducir con una deshidratación, y en la menor condición, el mínimo esfuerzo, ese disco se puede romper y traer grandes consecuencias fatales a esa persona. Bueno, doctor, yo pienso que tras esta conversación nos gustaría continuar hablando de problemas en la columna, advirtiendo, alertando a cada uno de nuestros televidentes en el programa ADR Somos Todos. Sin embargo, le voy a pedir a usted el permiso para hacer una pausa, y cuando regresemos aquí en el programa vamos a continuar con el doctor Vladimir de la Cruz, pero conversando sobre los problemas en los accidentes y cómo manejar a una persona que ha sufrido un accidente. Vamos a la pausa. Formación laboral. Desde principios de la década de los 70, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, a través del programa de rehabilitación profesional, viene trabajando en la capacitación e inserción laboral de las personas con discapacidad. A través de este programa, la ADR prepara a las personas con alguna discapacidad física o intelectual para el desempeño de una actividad productiva. En nuestro programa se adquieren y se desarrollan conductas, destrezas, habilidades y valores que permitan a las personas con discapacidad insertarse a un trabajo remunerado. El procedimiento comienza con las evaluaciones ocupacionales que permitan determinar las destrezas y habilidades del candidato en función del oficio de su interés. Al finalizar estas evaluaciones, se realizan las reuniones de equipo donde se determina el plan a seguir. El objetivo general de este proyecto es propiciar en las personas con discapacidad la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para su desenvolvimiento laboral, orientado y capacitado a través de un proceso estructurado con ayudas técnicas para lograr el mejor desarrollo vocacional y personal posible por medio de las siguientes facilidades: evaluaciones y orientaciones ocupacionales, adaptaciones y formaciones profesionales, capacitaciones en talleres de la institución, en empresas y centros vocacionales, como también inserción sociolaboral. Los criterios de ingreso son los siguientes para el programa: presentar una discapacidad física o intelectual, edad comprendida entre 18 y 50 años, estar motivado para el aprendizaje de un oficio, no tener trastornos psiquiátricos, haber completado el proceso de evaluación, ser independiente en actividades de la vida diaria, tener documento de identidad, los talleres de formación, modalidades de capacitación, capacitación en talleres de la institución como ebanistería, belleza y protegidos, capacitación en empresas, institutos y centros vocacionales
a través de acuerdos y alianzas estratégicas. La inscripción y el pago, los jóvenes que asisten a los talleres de banistería, belleza y protegido formalizan su inscripción con diferentes categorías de pago, al igual que las cuotas para las mensualidades son asignadas por el área de trabajo social. En el caso, y es una parte muy importante, de que se verifique serias limitaciones económicas, se les concede exoneración en el pago de las mensualidades, que pueden ser parciales o totales. Diariamente nuestros alumnos reciben el desayuno escolar. Continuar en nuestra conversación, interesante conversación con el doctor Miguel Vladimir de la Cruz, sin duda muy importante, y ya en la parte más práctica donde el televidente debe estar atendiendo cada una de sus palabras, escuchándolo con mucha cautela, la manera de dormir, las almohadas, qué tan importante o no pueden ser para evitar un problema en la columna. Sí. Mira, generalmente los problemas de columna que se asocian a trastorno de la almohada son generalmente los problemas que van a incidir sobre lo que es la columna a nivel cervical, que es la columna que está a nivel del cuello. Y se dice que la almohada debe ser siempre la distancia que está entre su oído y el hombro. O sea, para usted dormir, usted no puede, hay personas a veces que usan 4 o 5 almohadas, o al caso contrario, utilizan una almohada muy blanda y la cabeza le queda distendida o hiperextendida cuando en el caso que tenga mucha almohada. Eso se va a traducir como una posición antiálgica, una posición que se va a traducir con dolor a nivel de lo que es la columna cervical, porque usted está o distendiendo la columna cervical o en el caso contrario la está poniendo en una postura totalmente antifisiológica, y lo cual se va a traducir con dolor a nivel cervical. Doctor, para una persona que desconoce exactamente dónde está el principal dolor cuando hay molestias en la espalda o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿cómo identificar que realmente es un problema en su columna? Aparte de lo que usted ha dicho ya, que las piernas, esas cosas, algo que sea práctico para esos amigos televidentes en esta parte final de esta primera conversación. Correcto. Como le dije anteriormente, el dolor de columna, cuando estamos sospechando un dolor de columna, debe de siempre de ser un dolor que ocurra, ya si es la columna lumbar, que ocurra del nivel que está y se debe irradiar a las piernas. Si no cumple con esta característica, usted puede tener cualquier otra cosa, pero nunca debe ser considerado como un dolor propio de columna lumbar. Un dolor en la pierna, dolor en el muslo, en el pie, puede relacionarse directamente con la columna y también en la parte ya propia de la espalda alta, baja. Correcto, sí. Hay una serie de condiciones que también pueden irradiarse dolor a nivel de la pierna. Por eso el paciente siempre debe ser evaluado por un profesional. Sin embargo, por ejemplo, un problema renal, un dolor renal puede también irradiarse a la pierna, pero es un dolor que es tan fuerte, que por eso tiene otro nombre en medicina, se llama cólico nefrítico, tiene unas características especiales que cualquier médico entrenado en la materia puede diferenciarlo perfectamente en lo que es un dolor nefrogénico de un dolor discógeno, o sea, del dolor en palabras llanas, de un dolor de riñón, de un dolor que sea de columna. Sin embargo, el dolor de columna siempre cumple con la característica que debe de irradiarse a miembros inferiores. Si usted tiene un problema en la columna y no lo sabe, siente un dolor o una molestia, se recomienda que continúe haciendo ejercicios sin haber sido revisado por un médico. Mira, o sea, en eso hay que jugar un poquito con eso, pero sin embargo, si usted tiene un diagnóstico de un problema ya discal, discógeno, y el dolor ha sido tratado y el paciente no tiene dolor en ese momento, se puede reintegrar perfectamente bien a su actividad, ya sea de ejercicio o laboral. Porque una de las condiciones que debemos de destacar es que la columna es un sistema de mucho movimiento, y el médico en el momento que usted tiene dolor le recomienda reposo. Sin embargo, hoy en día sabemos, y por eso están contraindicados muchas veces los dispositivos como faja para dolores lumbares, que lo debemos de hacer lo contrario, el paciente mandarlo a su actividad física a fin de fortalecer los músculos paravertebrales, los músculos que están alrededor de la columna, y una vez nosotros realizamos
ese entrenamiento y hemos fortalecido esa musculatura, el paciente va a presentar menor recurrencia y menor incidencia de dolor a nivel lumbar porque va a tener un músculo fuerte. Por eso hoy en día se contraindica totalmente las fajas lumbares para lo que son las hernias. O sea, las hernias como tales no deben de usarse fajas lumbares. Debe de mandarse el paciente a rehabilitación para que haga ejercicio de fortalecimiento. ¿Y qué es más recomendable para un atleta? ¿Correr en la grama? ¿Correr en el pavimento? ¿El tabloncillo? ¿Qué es lo que más recomienda el doctor? Sí, mira, nosotros los humanos no estamos diseñados para correr, aunque lo hacemos. O sea, el hombre, si fuese sido diseñado para correr, tuviésemos 4 patas y fíjate que nada más tenemos 2. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos hacerlo de la manera más fisiológica posible. Si usted opta por correr, debe hacerlo siempre en arena o en campo y pista, en un estadio, una zona preparada para ello, pero nunca sobre asfalto, porque ese impacto tan fuerte que reciben todas las articulaciones la va a terminar destruyendo y usted va a sufrir esa consecuencia a temprana edad. Vamos a conversar sobre traumas y accidentes. Doctor, los traumas es algo que podemos diferenciarlo y que quisiéramos conocer un poquito de ellos. Correcto, primeramente es muy importante saber, qué es un trauma. Se dice hoy en día que un trauma no es más que una injuria al organismo que pueden poner en riesgo o no la vida de una persona. Y en ese sentido, los traumas que para nosotros como médicos tienen realmente importancia son los traumatismos de moderado a severo, porque son los que realmente pueden dar al traste con una condición médica importante en la cual puede poner en peligro la vida de una persona. O sea, ¿hay diferentes traumas? Correcto, sí, como te expliqué, atendiendo a la gravedad de la lesión, se dividen en leves, moderado o severo. Y es importante saber qué hacer en cada uno de estos tipos de traumas, ya que, como tú sabes, algunos pueden comprometer la vida de una persona y muchas veces por usted no tomar una que otra conducta adecuada en el momento adecuado, puede significarle a esa persona que, valga la redundancia, está traumatizada, puede significarle una secuela que la puede sufrir la vida entera o en el peor de los casos puede comprometer la vida. Por ejemplo, doctor, cuando hay un accidente y por deseo de ayudar, de colaborar y quizás pensar en salvar la vida de esa persona que acaba de sufrir un accidente, podemos complicar las cosas si lo tomamos de una manera inadecuada. Correcto. Lo primero que se recomienda que un paciente haga es que mantenga la postura, que mantenga la calma. O sea, es poco probable que usted pueda actuar, como dicen los dominicanos, continuo, con cordura. Si usted pierde la paciencia, si usted se desespera ante un accidente o un paciente que está traumatizado, si usted pierde la cordura y actúa de una manera muchas veces irracional, no puede brindarle una atención adecuada a ese paciente y al contrario lo que va a empeorar la situación. Por ende, lo primero que usted debe hacer ante un paciente traumatizado es mantener la calma. Una vez usted mantiene la calma, esa calma usted la puede transmitir a ese paciente que realmente la necesita porque está en un momento de angustia, en el momento que sufre el accidente, y usted puede brindarle una mejor calidad de atención y hacer las cosas de una manera más adecuada. Por ejemplo, entrando en un término práctico, si hay una persona que ha sufrido un accidente, puede mantener la calma si está consciente, pero si no lo está, ¿cómo es la recomendación, doctor, de ir a ayudarlo? Correcto, sí, mira, me refería a mantener la calma, el que lo va a ayudar, porque muchas veces el que tiene el problema de momento es muy difícil que pueda mantener la calma, y aún así, si somos un poquito humanos, si somos un poquito racionales, debemos de mantener la calma, porque muchas veces ese grado de desesperación no nos permite a nosotros emplear la lógica, impera en lo que es el instinto, y muchas veces eso puede ser fatal. O sea, el paciente que está traumatizado necesita que usted, que le está brindando la ayuda, usted le transmite esa calma, tranquilidad y que usted sepa actuar con lógica, porque de ahí va a depender o no que ese paciente que está injuriado puede tener una secuela de por vida o que pueda perder la vida. En el caso del que tiene conocimiento, el paciente puede identificar dónde hay dolor, que le molesta, que no, y ahí uno puede más o menos poner atención a esa parte del cuerpo, una pierna, la espalda, el cuello. Pero en el caso de aquellos pacientes o aquellos accidentados que no mantienen la conciencia, que están inconscientes, y en ese sentido, doctor, ¿cómo es la recomendación de atenderlos, de ir a auxiliarlos?
Correcto. Lo primero es que si usted no sabe qué hacer, es mejor que usted deje a ese paciente tranquilo, salvo que haya una condición inminente que ponga en peligro en ese momento la vida de la persona que usted le va a brindar la ayuda, que le quiere brindar el servicio. O sea, fíjate que en los países desarrollados, cuando pasa un accidente, ese paciente muchas veces o ese accidentado permanece en el lugar del accidente horas hasta que llegue un servicio especializado, y una vez ese servicio especializado se presenta al sitio donde ha ocurrido la eventualidad, le brinda la atención, el paciente es trasladado de una manera adecuada al centro de salud. Muchas veces la condición que va a presentar ese paciente mórbida, que puede presentar una secuela o que puede perder la vida, no va a depender de la velocidad con la cual usted lo transporta a un centro asistencial. Va a depender principalmente de las conductas y de las medidas que usted haga en el momento que ocurre el accidente. Y en ese sentido, muchas veces vemos, por ejemplo, como personas accidentadas presentan una herida en una pierna, en un brazo, en cierta parte del cuerpo, y se están desangrando. Usted como agente lógico, lo que debe de controlar en ese momento es el sangrado, porque es lo que va a matar ese accidentado. Y ese sangrado usted lo puede controlar de una manera eficiente, ya sea con un cordón de un zapato, puede desprenderle la camisa y hacer un torniquete, ya sea en la pierna o en el brazo, y con esa simple medida usted le estará salvando la vida a ese accidentado y va a evitar de que ese paciente tenga una secuela posterior con una posible complicación que puede traerle una secuela de por vida. En el caso de aquellos que sufren un accidente y que la espalda, el cuello, y que no hay un dispositivo adecuado que sea el más correcto, ¿cómo podemos sustituir a esos por algo que pueda conseguirse así como el cordón del zapato, algo práctico? Correcto. Por ejemplo, para inmovilizar el cuello, que es una de las discapacidades que tiene mayor repercusión, porque muchas veces cuando tenemos un trauma a nivel cervical, a nivel de la columna cervical, y ese trauma no es manejado de una manera importante, el paciente puede quedar lo que se llama parapléjico, o sea, en español puede quedar desconectado del cuello hacia abajo, y son estos famosos pacientes que vemos paralíticos que quedan en silla en estado vegetativo de por vida, y simplemente se ven muchas veces por un mal traslado. Se dice que todo paciente que ha sufrido un accidente se debe considerar que ese paciente tiene un trauma cervical o de columna hasta que se demuestre lo contrario, y por ende es importante saber inmovilizar el cuello. Usted puede quitarse los dos zapatos y con el zapato entre ambos lados de su cabeza usted lo puede colocar y puede hacer un inmovilizador, pero lo más adecuado siempre es trasladar a ese paciente en una superficie dura, ya sea una tabla, si encuentran una puerta por ahí que esté desprendida, pero debe trasladarse en una manera lineal, lo más lineal posible. Atención, amigos televidentes, este es un tema que quisiéramos recalcar, porque cuando hay accidentes normalmente acudimos a ayudar. Uno lo toma por un brazo, el otro por una pierna, lo colocamos, lo montamos en un vehículo, sea una camioneta, lo que más prácticamente tengamos cerca, porque usted se refería hace un momento que en países desarrollados la asistencia médica llega a veces en horas y no se mueve. Aquí tendemos a pensar que mientras más tiempo, puede también ser cierto, ¿no? Podemos salvar la vida mientras más rápido lo hacemos, pero podemos provocar una lesión permanente en ese paciente que no necesariamente deba morir por ese accidente. Correcto, si lo que pasa es que el dominicano es muy altruista, o sea, es muy solidario con la gente, y queriendo ayudar muchas veces lo que hace es que desayuda. Y como vuelvo y te recalco, la evolución de ese paciente, que tenga o no una secuela mientras vida tenga, o que peligre su vida, va a depender de lo que usted haga en el momento, no de la velocidad del traslado. Por ende, como le dije anteriormente y vuelvo y recalco, usted debe controlar el sangrado, si el paciente está sangrando, ver si el paciente está respirando, si tiene algo que obstruye la vía aérea superior, si el paciente ha vomitado, usted puede coger un pañuelo o un trapo, limpiarle la boca y lateralizarle a ese paciente, a fin de que si ese paciente vomita, no se ahogue con su propio vómito, que eso lo vemos muy frecuente. O sea, hoy en día está lo que se llama el ABC, que es los pasos prioritarios que usted debe tomar ante un paciente accidentado, pero básicamente para la población general, y lo que uno ve que hay más fallos con mayor frecuencia, es controlar el sangrado y vigilar que el paciente realmente está respirando de una manera adecuada. Y en ese sentido, muchas veces vemos, valga el tema del sangrado, como muchos pacientes muchas veces se le introducen objetos que son cortantes en su organismo, y el dominicano tiende a sacárselo. O sea, si usted se le clava una varilla, usted no debe de retirar esa varilla para el traslado de ese paciente al centro médico. Usted debe dejarlo ahí, porque eso le funciona al paciente como un tapón. Y muchas veces el que lo mata al paciente es que le saca la varilla, pensando que lo está ayudando. Y al contrario, que esto lo está desayudando, porque el paciente, inmediatamente usted retira ese cuerpo extraño, el paciente se va a desangrar y muchas veces no llega aquí al centro médico. Doctor, para las
recomendaciones y minimizar la cantidad de accidentes, ¿qué debemos hacer? Lo principal siempre es mantener la prudencia. O sea, yo digo que los accidentes, la mayoría de accidentes se pueden evitar, aunque el nombre de accidente tiene el nombre de accidente, pero la mayoría de eventos que ocurren a diario son, yo digo, imprudencias. Vemos muchas veces como usted anda, se desplaza en esos motores a grandes velocidades, no respetan los semáforos, no respetan las señales de tránsito, se ponen a levantar, y es lo que vemos comúnmente con más frecuencia. Y hay que llamar a la sociedad hoy en día, a la juventud, que pensamos que la vida va a ser eterna, llamarlo al comedimiento, a la mordura, y respetar las leyes de tránsito, respetar los semáforos, y tomar precaución, porque una velocidad excesiva en un motor es catastrófico. Vemos como la juventud se desplaza dentro de la ciudad como si fueran pistas de carrera, y es lo que vemos a diario. O sea, nosotros los ortopedas desafortunadamente vivimos de esos accidentes, pero para nosotros no es nada agradable cuando nos llega un jovencito de 15, de 16 años con un trauma, con una pierna desbaratada, como decimos, y sabemos que por mejor trabajo que nosotros podamos realizar, ese paciente va a quedar con una secuela, puede quedar cojo, o va a tener un impacto de esta enfermedad, no tanto a él, sino que va a repercutir dentro de su círculo social, va a repercutir dentro de su familia, y va a tener que invertir cantidades considerables que usted lo puede muchas veces tener destinado para hacer su casa o para hacer una que otra actividad, y lo va a tener que usar para poderse rehabilitar, porque generalmente son condiciones de muy alto costo. Doctor, nos ha encantado conversar con usted, y de seguro que también los amigos televidentes han aprovechado al máximo esta conversación, sobre todo sus sabios consejos en ambos de los temas que tratamos. Finalmente vamos a recordar y que el doctor está disponible en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Doctor, y también en nombre de todo el personal del programa, de la administración de ADR, filial San Francisco, y de todo el país, le damos las gracias por habernos recibido. Un placer ayudarlo siempre, orientando a nuestra sociedad, porque yo digo que la medicina hoy en día debe ser preventiva, debemos de prevenir antes de que las enfermedades o que los accidentes ocurran. Gracias, doctor Miguel Vladimir de la Cruz, siempre dispuesto para cada una de las ocasiones que le hemos tocado la puerta, y en este caso para que ustedes puedan aprovechar al máximo esta conversación. Continúen con el resto del programa ADR Somos Todos. Mi nombre es Glenny Ramírez. Yo soy encargada de efectos ortopédicos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco. Es una satisfacción enorme. Primero porque uno puede dar lo mejor de sí. Permiten que uno crezca como persona y que uno pueda ver que las limitantes que presenta una condición no te limitan a tú ejercer un trabajo productivo que sea bueno para todos. Glenny es una persona muy respetuosa, y desde que estoy en la institución le he conocido como alguien que se lleva muy bien con todos sus compañeros. No se debe medir una persona por la condición que tenga, sino por la funcionabilidad que ésta pueda desarrollar en su área de trabajo. Yo pienso que los empresarios pueden darle la oportunidad a la persona, porque Glenny es un mayor ejemplo a seguir. Un momento tan importante como el que presentamos a continuación es cuando escuchamos en voz de uno de nuestros usuarios un poderoso, un impactante, un importante testimonio. Bueno, Willy Batista Rodríguez es nuestro usuario, nuestro paciente. En este momento vamos a conversar con él. Sufre un terrible accidente que en ese accidente hay fracturas considerables en su cuerpo. Y entonces es el momento donde ya él tiene unos meses acudiendo a recibir los servicios en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Cotuí. Y precisamente, Willy, te saludamos y te agradecemos mucho el tiempo que has tenido para con nosotros en este momento.
Igual también les saludo, me siento bastante contento, feliz diría yo, porque primeramente porque Dios me preservó la vida y luego porque he tenido una buena recuperación, contando con el terrible accidente que tuve. Como ya usted dijo, mi nombre es Willy Batista y soy de Angelina, perteneciente a esta provincia, Sánchez Ramírez. Y realmente el 15 de febrero tuve un terrible accidente de motor, el cual prácticamente era para quitarme la vida. Tuve una fractura porque choqué con otro motor y luego con un árbol. Tuve una fractura en el húmero izquierdo, el omóplato también se me fracturó y el fémur derecho. Un accidente desastroso. Fui operado en Santiago, en Cabral Ibáez, en el fémur. Luego ingresé a este centro de rehabilitación. No sabía que este centro estaba aquí. ¿Quién te refirió? Una doctora, muy amiga mía, me dio la idea de que viniera aquí porque no estaba informado que el centro existía. Y ella me dijo, no, pero en Cotuí hay un centro de rehabilitación muy bueno, filial Cotuí, y me dio la dirección. Luego yo tuve la iniciativa de venir porque quería recuperarme. Todos aquí en el centro, la familia del centro, saben cómo yo vine desastroso, en una silla de ruedas, ya que no podía moverme, no podía tomar muleta porque el brazo no me lo permitía, no podía tomar un andador, un bastón, porque el bastón era muy inestable. Tomé la iniciativa de venir hace 4 meses, aunque no puedo venir frecuentemente, vengo 2 veces a la semana, venía 3 al principio, pero no frecuentemente, tuve que cambiarlo a 2 días por las dificultades, pero aún no pudiendo venir los días que tengo que acordé con la institución, aún así he tenido una pronta recuperación porque vino en una silla de ruedas, como dije anteriormente. ¿Y ahora estás usando muletas? Ahora estoy usando muletas, gracias a Dios primeramente, y luego a la familia de este centro, que me han dado un apoyo masivo, me han dado una ayuda inmensa, la cual nunca pensé que iba a tener aquí. Llegué aquí y me atendieron con toda la amabilidad que se puede atender un ser humano, una persona, todo muy amoroso, muy cariñoso, muy complaciente, por cierto, y me he sentido, aparte de la terapia, lo que más me ha ayudado es la motivación que me han dado en el centro. Te hablan, te cuidan. Sí, es algo como que no hay muchas palabras para describir la atención que hay en el centro. Amor. Mucho amor. Yo diría que demasiado. Tanto así que ellos me motivaban, Willy, tienes que esforzarte, pararte de esa silla. Y me trataban con mucha paciencia, sobre todo, porque muchas veces llegamos a un centro y no nos recuperamos porque la paciencia es un factor muy importante para que el individuo avance. No importa la situación, si hay paciencia, amor y dedicación, como lo hay aquí, todo puede avanzar poco a poco. La muestra es que todos saben que yo vine en una silla de ruedas, tengo muleta, no afincaba el pie, ni siquiera colgando lo podía tener, la pierna derecha, que es mi mayor problema, ha sido mi mayor problema, y hoy en día puedo afincarlo, aunque no del todo, porque el dolor va mejorando poco a poco a través de que voy recibiendo la terapia, pero sí, hoy en día puedo afincarlo, puedo caminar, puedo hacer cosas que anteriormente no hacía, porque si alguien no me movía en la silla de ruedas, yo no podía moverme. Y hoy en día sí puedo hacer cosas que no,
me puedo trasladar de un lugar a otro sin necesidad de usar la silla. Puedo hacer cosas en el hogar, en mi vida cotidiana, que anteriormente, meses atrás, no podía, porque el dolor en la pierna no me lo permitía. Las dificultades que tenía no me permitía ejercer ese tipo de acciones. Willy, una pregunta. ¿Tu familia te acompaña y qué tan satisfecha también se encuentra con lo que has avanzado? Realmente mi familia, no todo, pero sí tengo un apoyo de mi familia que me ha ayudado mucho y ellos ven el buen avance, principalmente mi padre, mi madre, porque como ellos vieron mi situación, vieron la situación en la que yo estaba, e incluso no solo mi familia, mis amigos, mis vecinos, ven el avance porque como yo estaba, nunca pensaron, e incluso yo mismo nunca pensé que a estas alturas, en este tiempo, iba a poder estar moviéndome en meses, porque muchos dicen que este tipo de fractura toma, muchas personas toman años, 1 año, 2 años, para poder pararse de una cama, de una silla. Más sin embargo, yo a pesar de que tuve una dificultad grave en el brazo izquierdo, aún así puedo tener flexibilidad en el brazo, no del todo, pero sí puedo moverme, puedo mover el brazo sin ningún tipo de problema, puedo agarrar la muleta que antes no podía, y ellos mismos dicen que es un milagro de Dios, y yo diría que no solo un milagro de Dios, sino un esfuerzo mío y del centro, porque el centro ha contribuido mucho a mi recuperación, y es notorio, porque todo el mundo, todo el que me vio al principio del accidente, y después de la cirugía, y después que yo inicié la terapia en el centro, ven un avance. Yo diría que el avance va de un 10 a un 80%. Willy, hay mucha gente que de manera constante observa nuestro programa. ADR Somos Todos es un programa de televisión creado para ayudar a las personas a través de la información en sus hogares y de las cosas que hacemos. Definitivamente, Willy, yo he visto en ti, aparte de que la recuperación en tu brazo, sobre todo, que señalas que en varias ocasiones tenías una fractura y ahora puedes moverlo, mueves tu brazo. Y con respecto a tu pierna, ha ido el proceso de manera normal, pero poco a poco. Es una lesión muy seria. A esas personas que de manera constante nos miran, ese mensaje tuyo para que cuando suceda algo como lo que te pasó a ti, o tal vez algo con una condición hasta peor, no se queden en la casa, que acudan a un centro a buscar ayuda, a buscar un servicio que pueda ayudarles a recuperar su salud. En este caso, nosotros te pedimos que seas tú el que aconsejas y el que le des un mensaje a ellos. Sí, realmente, como usted decía, yo les aconsejo a todo aquel que ha tenido este tipo de problema, o quizás mayor, que piensan que no hay solución y que han tenido la oportunidad de escuchar consejos de otros como el que me han dado a mí. Tú puedes hacer ejercicio en tu casa, no tienes que ir porque la terapia la recibes en tu casa, tú mismo haces tu terapia. Yo diría que no, porque si no tenemos la capacidad, primero profesional, para nosotros realizar una terapia en la casa, no tenemos conocimiento exactamente para ese tipo de cosas. Yo les exhorto a todas esas personas que han tenido ese tipo de problemas o que conocen a alguien que tiene ese problema y que tienen una autoestima bien baja y que piensan que no hay solución, que piensan que no se van a recuperar quizás por la gravedad del asunto.
yo les exhorto que tomen la iniciativa de ¿qué? De acudir a un centro de rehabilitación para que reciban la ayuda profesional adecuada para que puedan tomar una vida normal, no quizás como la tenían antes, pero sí que se asemeje, que se acerque, que sea similar a la que llevaban antes. Porque por lo menos yo tengo la fe primeramente en Dios y la sigo teniendo en el centro y en mí mismo, de que yo me voy a recuperar. Y así como yo la tengo, les exhorto que la tengan todos aquellos que ven este programa y que me están escuchando, a que tomen la iniciativa. ¿Qué edad tú tienes, güey? 33 años. Nosotros deseamos lo mejor para ti, una recuperación exitosa y por supuesto, en nombre de todo el personal de nuestra institución, te damos las gracias por el tiempo que has tenido con nosotros. Gracias por la invitación y siempre y cuando haya la oportunidad, estoy dispuesto a hacer este tipo de exhortación y hacer este tipo de testimonio. Porque sé que hay muchas personas que necesitan este tipo de motivación para emprender una nueva vida después de haber tenido este tipo de problemas. Sufrido un accidente. Exactamente. Gracias, Willy. Gracias a usted. Gracias a ti y a ustedes también, amigos televidentes. No se muevan, que queda más del programa ADR Somos Todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante todo este programa. Importante para mí, importante para la institución poder mostrar un poco más, como decíamos al principio, de lo que hacemos cada día, que usted conozca cada actividad de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Te esperamos con los brazos abiertos en San Francisco de Macorís, en la filial, precisamente al lado del hospital. También en nuestro centro nordeste, en la salida a Santo Domingo. Por supuesto, Cotuí, Salcedo y Sánchez, trabajando de la mano, al igual que todas las demás filiales de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, te esperamos en una próxima entrega. Mientras tanto, podrás mantenerte informado de cada una de nuestras actividades. ADR Somos Todos TV, nuestra cuenta de Instagram y por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde están este y todos los programas anteriores. Nuestro canal de YouTube, Asociación Dominicana de Rehabilitación. Te esperamos en una próxima entrega de ADR Somos Todos.